¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué y en este video veremos conversiones de zonas horarias utilizando TimeZone en Python. ¿Qué son las zonas horarias? El tiempo universal coordinado, o UTC por sus siglas en inglés, es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo. Pero ¿cómo funciona realmente? Por un lado tenemos a la Tierra rotando sobre su propio eje, y del otro lado tenemos al Sol iluminando una pequeña fracción de la Tierra mientras éste hace el movimiento de rotación. Podemos ver cómo en cada movimiento se va iluminando una parte diferente de la Tierra. Este estándar UTC lo que hace es determinar que como la Tierra es redonda, tiene 360 grados. Estos 360 grados los divide entre 24, que son las horas totales del día, y nos da un total de 15, lo que significa que traza líneas imaginarias desde el polo norte hasta el polo sur, separándolas a 15 grados entre cada línea. Podemos ver aquí la línea 0 y cómo mientras se va alejando va aumentando de 15 grados en 15 grados. Entonces la línea 0 vendría siendo la hora UTC o la hora 0, y mientras nos vamos alejando de esta hora le vamos sumando o restando de una hora. Es decir, en esta línea UTC 0 tendríamos la hora 0, pero si nos alejamos del lado derecho podremos sumarle una hora, y si nos alejamos del lado izquierdo podemos restarle una hora. Esta es la manera en cómo este estándar UTC funciona. Conversión de zonas horarias. Antes de entrar a la codificación, necesitamos saber cierta información para entender un poco mejor el proceso de conversión. Vamos a utilizar el módulo DateTime para proporcionar clases para manipular fechas y horas. Utilizaremos la clase DateTime del módulo con el mismo nombre, es decir, DateTime, para instanciar un objeto de fecha y hora. La clase TimeZone puede representar zonas horarias simples con desplazamientos fijos desde UTC. Importaremos la biblioteca PYTZ, que nos permitirá realizar cálculos de zonas horarias precisas y multiplataforma. Utilizaremos el método asTimeZone para retornar un objeto DateTime ajustando los datos de fecha y hora para que el resultado sea la misma hora UTC, pero en hora TimeZone especificada. Nos encontramos en la pantalla con el código Python, y aquí podemos ver cómo agregamos el módulo DateTime e importamos la clase DateTime de este mismo módulo. También agregamos el módulo PYTZ, importamos su clase TimeZone y también importamos PYTZ. En la línea 5 podemos ver cómo creamos una fecha utilizando la clase DateTime con la fecha y hora actual, y entre paréntesis podemos ver cómo utilizamos el estándar UTC para asignarle esta zona horaria a este objeto. Es decir, aquí estamos instanciando la fecha y hora actual en la zona horaria UTC. En la línea 6 podemos ver cómo, utilizando la hora y fecha UTC, realizamos una conversión de zona horaria utilizando el método asTimeZone. Entre paréntesis colocamos el valor de la nueva zona horaria que queremos que nuestra nueva fecha tenga. En este caso queremos que la hora UTC se convierta a la zona horaria de Tijuana, y esto lo agregamos en la variable nowTijuana. En la línea 7 vemos cómo la misma fecha y hora UTC lo convertimos a la zona horaria de Mérida utilizando el método asTimeZone. Es decir, que en la variable nowMérida vamos a tener la misma fecha y hora nowUTC, pero convertidos a la zona horaria de Mérida. En la línea 8 podemos ver cómo utilizamos la misma fecha y hora
que convertimos a la zona horaria Mérida y la volvemos a convertir a la zona horaria de Tijuana. Si se fijan, en este caso hay una doble conversión. Primero utilizamos la fecha y hora UTC para convertirla a la zona horaria de Mérida. Y este resultado lo utilizamos para convertirla a la zona horaria de Tijuana. Esto para ver la diferencia entre la hora que se genera utilizando directamente la zona horaria UTC o utilizando la hora en zona horaria Mérida. Ambos se convierten a zona horaria Tijuana. Ahora que vayamos a ejecutar, vamos a ver la diferencia de hacer una conversión directamente desde UTC o realizando una doble conversión. En las líneas 10, 11, 12 y 13 lo único que hacemos es asignar el daytime y el time zone en variables, mientras que en las líneas 15, 16, 17 y 18 pintamos el resultado de estas variables, donde tenemos la fecha y hora y la zona horaria. Si nosotros ejecutamos, vamos a ver cómo en la primera línea nos pinta la fecha y hora en zona horaria UTC. Es este que tenemos aquí. Si vemos, estamos pintando Now UTC y su zona horaria. Podemos ver que la fecha y hora actual en la zona horaria UTC es el día 17 de diciembre a las 6 horas con 25 minutos y 9 segundos. Esta fecha y hora UTC lo convertimos a zona horaria Tijuana. Aquí tenemos en la línea 6 y es lo que pintamos en la siguiente línea. Podemos ver cómo hay un desfase de menos 8 horas, ya que en la zona horaria Tijuana tenemos menos 8 horas de diferencia con respecto a la zona horaria UTC. Esto significa que a las 6 horas le restamos estas menos 8 horas y nos da un resultado de 22 horas con 25 minutos y 9 segundos. En la siguiente línea vemos cómo la fecha y hora UTC la convertimos a una zona horaria de Mérida y es la que pintamos en la tercera línea. Now Mérida, su zona horaria. Aquí tenemos zona horaria Mérida. Y en este caso, la zona horaria Mérida tiene un UTC de menos 6. Lo que significa que a la zona horaria UTC simplemente le restamos estos menos 6 horas. Es por ello que tenemos las 0 horas, 25 minutos y 9 segundos. Ahora en la siguiente línea hicimos una doble conversión. Teníamos la hora UTC, la cual convertimos en horario de zona horaria Mérida. Y este horario de zona horaria Mérida lo volvemos a convertir a una zona horaria de Tijuana. Volvemos a ver que tenemos un menos 8, pero este menos 8 no lo hace con respecto a la zona horaria de Mérida, sino que lo hace con respecto a la zona horaria UTC. Es decir, que este menos 8 no se los resta a estas 0 horas, sino que este menos 8 se los resta a estas 6 horas que tenemos en UTC. Por lo que podemos ver que si hacemos esta doble conversión nos da exactamente el mismo resultado que si hiciéramos la conversión directamente. Así que no importa el sentido de las conversiones, el resultado siempre nos va a dar independientemente de cómo hayamos hecho esa conversión. Espero que con este video les haya quedado un poco más claro el tema de las conversiones en Python y el estándar UTC que se sigue para las conversiones. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.